Buenos días. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. De verdad es un privilegio aprovechar este espacio. Yo quisiera hacer un reconocimiento al profesor Carlos Blum porque él nos está facilitando este momento especial. Desde hace mucho tiempo en Caracas que no se realizaban actividades esotéricas y las estamos retomando. Y creo muy importante que tengamos como esa unión entre todos los profesionales, porque somos profesionales, de esta área tan importante que es el camino espiritual. Y darle peso, darle respeto. Así que vamos a darle un aplauso al profesor Carlos Blum, porque nos ha permitido estar aquí. Hoy, bueno, yo soy Trina Morales, para los que no me conocen, me pueden encontrar en las redes sociales como Astro Trina. Tengo una escuela, la Escuela Esotérica Eleusis, es una escuela donde enseñamos alquimia sagrada, astrología y tarot. Especialmente desarrollamos el tarot cabalístico. Hoy yo traje un tema que me pareció interesante, porque voy a hablar de un tarot que tiene mucha importancia para mí, es el tarot de Marsella, y fue mi primer tarot. Ya les voy a echar el cuentito de cómo llegó este tarot a mis manos. El tarot de Marsella es un tarot que ha quedado como olvidado. Ha quedado olvidado porque el tarot de Rider, o el tarot de Rider, ha estado acaparando la atención. Es el tarot más famoso. Y de hecho, se ha perdido mucho la cultura esotérica acerca de los tarot. La gente cree ahora, hay muchas cartas de tarot, y se dice, este es el tarot egipcio, este es el tarot celta, pero en realidad es el mismo tarot Rider. Es el mismo tarot Rider. Pero hay que tener ojo con eso, porque en realidad hay diferentes escuelas de tarot, y hay tarot que se diferencian en su simbología, en su forma de lectura y en la interacción con el tarot. Entonces, el tarot de Marsella, antes del tarot Rider, fue uno de los tarot más famosos, sobre todo en Europa y en la élite aristocrática esotérica, o sea, de las logias. Es un tarot que tal vez si ustedes lo buscan en internet se van a encontrar, sobre todo cuando buscan la historia del tarot, que si el tarot viene de los juegos lúdicos, de los juegos de azar, y su origen viene de ahí. En realidad eso no es así. Ya vamos a hablar un poquito de todo eso, ¿no? Entonces, el tarot de Marsella es un tarot que parece sencillo y a la gente no le gusta mucho, porque realmente el boom del tarot Rider es que habla por sí sola, tiene una cantidad de simbología que habla por sí sola, pero ojo con eso también, porque realmente Arthur Edward White, cuando diseñó o formuló, que tampoco fue que lo dictó, que ya vamos a hablar también de eso, pero cuando diseña las cartas del tarot, él pensó en una simbología que queda oculta para el público, queda oculta para el que no tiene conocimiento de la simbología alquímica. No obstante, quien lo dibuja, que es Pamela Colman, ella era una psíquica nata, sinestésica. Sinestésico es aquel que tiene ciertas capacidades, ¿no? Hoy en día se ha perdido como también la simbología de esa palabra. Se ha perdido la simbología de esa palabra porque la estamos asociando a que la persona es hiperactiva, pero en realidad no es así. En realidad, sinestésico es aquel que tiene la capacidad de repente de ver colores cuando escucha la música, o de oler los colores, de sentir un gusto, o sea que sus sentidos se abren a otras cosas. Así que Pamela era sinestésica, y Pamela desarrolló un tarot, además que ella trabajó en teatro, trabajó dibujando escenografía en los teatros, y sabía muy bien lo que era la posición corporal, que era transmitir el lenguaje corporal, esa programación neurolingüística, y ella obviamente supo representar en las cartas de Tarot Rider una información que rompió un poco con la idea que tenía Edward White.
que fue el que le mandó a hacer las cartas. Y rompió con esa idea porque se convirtió en un tarot que transmite información para las personas simples. Entonces, por eso es que el tarot Rider es tan famoso. No hay que tenerle miedo al tarot de Marsella. El tarot de Marsella se parece mucho a las cartas españolas. Entonces la gente tiende a decir, ay no me gusta mucho porque es que no veo nada. Ya vamos a ver, yo les voy a dar unos tips para que se enamoren y estudien el tarot de Marsella y se van a dar cuenta que es hasta fácil aprenderlo y que además les va a dar una información mucho más allá de lo que a lo mejor ustedes van a ver con el tarot Rider. De hecho, cuando vuelvan al tarot Rider van a tener la mente más abierta hacia muchas cosas que son la simbología esotérica. ¿Se escucha bien? Ok, vamos a hablar un poquito del origen de esto porque es interesantísimo. Fíjense en algo. El origen de las cartas. ¿De dónde nace? Para poder entender un poco la naturaleza de los tarot, tenemos que entender de dónde viene. Entonces, tenemos un cuento histórico. El cuento histórico justamente alude a que vienen de los juegos de cartas. Las cartas fueron diseñadas para jugar con ellos. Sin embargo, en textos antiguos, de logias antiguas, nos vamos a encontrar que estas cartas, ya hay referencias de literatura espiritual, donde estas cartas existían con un objetivo espiritual, que era hasta más allá de ver el futuro. Era justamente para ver tu evolución espiritual, tu destino. ¿En qué nivel de conciencia te encuentras? ¿Cuáles son los desafíos de tu conciencia en esta encarnación? Entonces, si nos vamos a ver desde el punto de vista histórico, nos vamos a encontrar que hay vestigios de cartas árabes, cartas persas. Muy famosas las cartas mamelucas, del imperio mameluco persa, de Egipto, que tuvo mucha influencia de lo que sería la antigua Alejandría. La biblioteca aquella de Alejandría, donde estaban con los compendios de tratados mágicos. Toda la literatura espiritual del mundo estuvo concentrada en algún momento en Alejandría, fundada por Alejandro Magno. Y bueno, estas cartas mamelucas quedaron. Pero se sabe que antes de ellas estaban las cartas hindú, que eran unas cartas medosas. De hecho, el círculo tiene un poder sagrado y da un poder de concentración mística. Eso se perdió en el tiempo, pero las cartas redondas provienen de India. Y hay unos personajes que justamente nos traen todo este conocimiento alquímico a nivel popular. Y son los gitanos. Los gitanos es un pueblo nómada que no se sabe de dónde viene, pero es un pueblo que se sabe que tenía secretos alquímicos muy poderosos. Esta gente estuvo en India y justamente para tratar de sobrevivir, el origen de los gitanos es tan misterioso como el del tarot. Nos vamos a encontrar con que hay gente que dice que eran tártaros del antiguo continente de la Italia. Y ellos tenían una preparación mística asombrosa. Pero eran emigrantes porque fueron perseguidos. Algunos se alojaron primero en India, en el Indostán, y eran los, digamos, el circo. Su manera de sobrevivir es que se convirtieron en el circo de los sultanes. Y entonces allí se hacía una especie de acto de diversión y se echaban las cartas. Se decían destinos, se leía la mano, pero también se hacía malabarismo, trapecismo, y de ahí viene la carta de El Loco, realmente es la carta del Saltimbanqui en el tarot de Marsella, que no es otra cosa que el gitano, es la representación del gitano. Así que si sabemos un poquito de historia y de simbología, vamos a comprender la naturaleza de muchas simbologías. Entonces los gitanos también salieron disparados de Persia, a la India, por sus religiones, sus creencias. Se decía que eran peligrosos, que sabían hipnotismo, que sabían magia. Y entonces, por esas curiosidades, ellos salieron de allí y se fueron por toda Europa.
hubo comunidades muy importantes en España, hubo comunidades muy importantes en Italia, y realmente donde se dispararon y hicieron magia fue en Rumanía, en Valaquia, que de ahí vienen las tradiciones de que se convertían en hombres lobos, la licantropía, el vampirismo, etc. ¿Okay? Por eso ustedes van a ver en algunas películas que hay como un personaje gitano o algo y está ligado a las transformaciones físicas y este tipo de mitos. Entonces vemos que los gitanos en gran parte son los responsables de todo esto. Sin embargo, todas las corrientes espirituales de la antigüedad, de Grecia, los estoicos, los gnósticos, los herméticos de Egipto, toda esa gente, en una época sagrada, ellos se reunían. De ahí que había la literatura sagrada en Alejandría, de todas las culturas del mundo. Y ellos compartían mucha información y eso fue evolucionando en el tiempo al punto de que se crearon órdenes secretas, porque cuando llegó la Iglesia Católica acabó con todo lo pagano y se empezó a perder esa información, pero entre comillas, porque ustedes saben dónde se divulgó, en las abadías. Las abadías eran iglesias, eran una especie de ciudades. Allí se compartía ese conocimiento esotérico. Los mismos monjes estudiaban cábala, estudiaban numerología, estudiaban astrología, estudiaban los arbóreos, estudiaban medicina. De hecho, la medicina estaba muy ligada a la magia, porque prácticamente se hablaba de las energías y de los poderes para poder transformar la magia. La búsqueda de la piedra filosofal que transformaba todas las cosas. De ahí vienen los alquimistas de la Edad Media. Así que no crean que el tarot nace en la Edad Media, como dice por aquí, ¿no? El tarot viene de mucho más atrás, de corrientes hasta pre-cristianas, proto-cristianas de la época. Entonces vamos a encontrar que se parece mucho, para los que no lo conocen, se parece a las cartas españolas, ¿no? Tiene muchas connotaciones porque cada quien como que desarrolló esas mismas cartas en diferentes culturas. En España fue de esta manera, pero en Francia, en Italia, de hecho Italia tuvo un momento muy poderoso. Está el tarot de Forza, de Visconti Forza, que fue el tarot que está ahorita en un museo y que se dice que es el primer tarot en Europa. Sin embargo, esas cartas vienen de mucho más atrás. Y si vamos a la simbología, en el mismo tarot Rider, el que ve el tarot Rider y ve, por ejemplo, el 10 de oros, el 10 de pentáculos, que ve de plenitud, ahí tenemos todo, tenemos amor familiar, amor de pareja, tenemos riqueza, tenemos estabilidad. Y a simple vista, el que no sabe, el que no ha estudiado el tarot, es una carta auténtica, ¿verdad? Pero el que sabe un poco de simbología espiritual puede ver el árbol de la vida en este pentáculo. Y a eso que me refiero, a que hay una información que en el tarot de Marsella es aún más significativa, las posiciones, las ubicaciones de los elementos, que también hay en el Rider, pero camuflado. Vamos a encontrar, para que no se me enreden cuando vayan a adquirir el tarot de Marsella, hay un tarot tipo 1 y un tarot tipo 2. ¿Okay? Eso tiene más que ver con alguna simbología que cambia. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. El tipo 1 tenemos el tarot de Jean Doblet de 1650, el tarot de Jean Donald de 1701, el tarot de Jean-Pierre Vaillant de 1713, el tarot de Pierre Madeleine de 1709, el tarot de Francois Henry de 1718, el tarot de Nicolás Homber. El tarot de Nicolás Homber es el con el que yo me voy a quedar. Es un tarot tipo 2. Y realmente es el tarot que quedó para el siglo XX. Ya, es el tarot que sobrevivió al siglo XX. También tenemos un tarot que es una mezcla del 1 y del 2, que es el tarot español con hielo. ¿En qué consiste? ¿Por qué son de tipo 1 no son de tipo 2? Bueno, por cuestiones de tiempo voy a ser ligera en las explicaciones, pero por ejemplo, en los mismos tipos 1
podemos tener diferencias en la simbología de los arcanos mayores. En el tarot de Marsella, los arcanos mayores se llaman triunfos. Y se llaman triunfos porque en los juegos, y vale la pena también hablar un poquito de los juegos, porque los juegos no eran tanto de azar. Los juegos tenían un propósito también espiritual. Y los triunfos eran las cartas que te daban o no, o sea, te podían dar o te podían quitar que ganaras en el juego. Eran unos comodines. Entonces, eran muy importantes los arcanos mayores. Y esas cartas, algunas, por ejemplo, el báculo de Papá, que no es otra cosa que el Papa, que es el sumo sacerdote en el tarot rider, cambia la fórmula del báculo. Aquí es una bola que en India significa el cumplimiento de los deseos, pero en la tradición cristiana es una especie de cruz de Caravaca que tiene mucho poder desde el punto de vista cristiano. Entonces, en los tipos podemos encontrar hasta que el emperador ve para otra dirección. La que se sabe que la izquierda es para ver hacia el pasado y la derecha para ver hacia el futuro. Entonces puede haber cambios hasta en algunas posiciones de las figuras. Eso es importante, es muy importante en el tarot de Marsella, porque en el tarot de Marsella necesitamos saber hacia dónde ven las figuras, porque ahí está la atención del personaje. Bueno, muy bien, entonces nos quedamos, como le dije, con el tarot de Nicolás Conver, que se volvió muy famoso en Europa, ya en el siglo XVI, el siglo XVII, tomó mucha fuerza, porque Paul Marco pertenecía a una familia, a la familia Grimaud, que era una familia que imprimía esas cartas desde tiempos ancestrales. Y entonces él limpió esas cartas, le puso un fondo más blanco, le puso más color y las empezó a comercializar al público, a la gente común, y las cartas se hicieron famosas. Entonces ese tarot Conver se convirtió en algo comercial y de ahí viene que se conoció mucho en las escuelas esotéricas en toda Europa. Luego tenemos a este señor que es Jorodowsky, que lo hizo más occidental, ¿no? Pero hay que tener cuidado con el tarot de Jorodowsky, de Jorodowsky, porque ellos hicieron cambios. Ellos dicen que es una restauración, pero realmente no es la restauración del tarot de Marsella. Ellos le agregaron cosas que tienen mucho que ver con el tarot rider. Entonces, él hizo un libro y hay unas interpretaciones que él hace, pero el estilo de interpretación de Jorodowsky y el libro de Jorodowsky no es muy aceptado en las logias espirituales como la Rosa Cruz o la Masón y, bueno, la Golden Dawn, que es la creadora prácticamente de tarot rider. ¿Se escucha bien? ¿Está interesante o es fácil? No, estoy aprendiendo unas cosas y todo eso. Usted había dicho esa psicología con el árbol de la vida. Ah, bueno, gracias. Bueno, vamos a hablar rapidito de las diferencias para los que manejan el tarot rider, que va a ser más fácil. Voy a hablar solamente como de las diferencias con rider. En principio, el saltimbanqui, que es el logo, no tiene número. En el tarot, normalmente el rider es cero, aquí no tiene número. ¿Por qué no tiene número? Porque esta carta es como un comodín. Esta carta se decía que aumentaba el poder de los que acompañaban. ¿Ok? Que reafirmaba lo que podía ver por la mirada. Luego tenemos la papisa, que estos nombres cambian. Arthur White no quiso meterse con el tema cristiano y rompió con eso de la papisa y el papa y le puso a estas cartas el nombre de la sacerdotisa y el sumo sacerdote, pero en las cartas antiguas sí aparecía la papisa y esta carta se decía que estaba inspirada en una mujer que fue papa, que de hecho hay una película de ella, ¿okay? Y que es una mujer que es interesante la historia de esa papisa, porque ella era una mujer muy inteligente, ella vivió oculta hasta aumentó su sexo. Entonces eso es parte de la simbología de la carta. Conocer por qué inspiró la carta es conocer su significado. Luego aquí tenemos
la carta de los amantes. En Rider se conoce como la carta de los enamorados. En esta carta, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia en esta carta con la de Rider? ¿Qué tiene esta carta que no tiene la de Rider? Son 3 personas. En la de Rider son solamente 2. Y se llama amantes porque realmente habla de un amante. Y en lo que se ve en la carta es una infidelidad, donde se ve una mujer mayor agarrando un hombre diciendo como este es mío, y la otra poniéndole la mano en el corazón y diciéndole pero el corazón de él es mío. Entonces es interesante los cambios que hace una carta con la otra. También hay un cambio de la justicia. En Marsella la justicia es el número 8. Y aquí en Rider es el 11. ¿Por qué ese cambio? Porque Rider, para él, la justicia era el símbolo de Libra. Y él quiso seguir en la simbología de la rueda zodiacal. Sin embargo, la justicia de Marsella no tiene tanto que ver con lo que es la justicia como tal, sino más bien con el dinero, con el balance, con el equilibrio. La balanza de la justicia de Marsella tiene que ver más con saber pesar los recursos que tenemos. ¿Ok? Y por eso está asociado al 8, que tiene que ver con ese punto de equilibrio. La muerte no tiene nombre. ¿Y por qué no tiene nombre la muerte? Porque la superstición en tiempos medievales era algo extraño. Y se dice que este arcano es tan poderoso que hasta tenerlo fuera, el ponerlo es peligroso. Y fíjense que tiene que ver también, no solamente con cierre de ciclos, como lo vemos en el Tarot Rider, sino que tiene que ver también con justicia. Aquí está más la justicia de la carta de Rider. Si usted se da cuenta, la muerte está pisando una cabeza de una mujer. Esa es la cabeza de María Antonieta. Es la cabeza de María Antonieta. Y está pisada por la muerte, ¿por qué? Por justicia. Porque ella fue muy despreciada por el pueblo francés. Entonces, ahí se ve claramente una simbología que es interesante que la tomemos en cuenta en la lectura. Luego tenemos el sol. ¿Cuál es la diferencia aquí? A ver, ¿quién me dice la diferencia del sol de Rider con este sol? Pues en principio que son 2 niños. El de Rider es uno montado en un caballo. Ahora, esto predice gemelos. Esto predice gemelos y mucha fertilidad. Entonces, es una connotación un poquito diferente al Rider. Sí, déjame ver. Bueno, vamos a hablar un poquito de los palos. Rápidamente, por cuestiones de tiempo. Bueno, los palos tienen el mismo significado que nosotros los taromantes conocemos acerca de los arcanos menores. No obstante, fíjense, el oro de Marsella no tiene el pentáculo, que es la estrella puntas. ¿Por qué? Porque, bueno, el oro está asociado primero al elemento tierra. Y ahí podemos ver si es verdad el dinero, nuestros recursos, pero también nuestra salud. Ojo con eso, porque es el elemento tierra, tiene que ver con nuestro cuerpo. Y Rider le quiso poner en la estrella de 5 puntas porque los oros mayormente tienen el poder cabalístico con las cartas de atraer lo que deseamos. Por lo menos ver en las meoras atrae lo que deseamos. Entonces la estrella de 5 puntas en magia se utiliza para abrir portales y que tus deseos se conviertan en realidad. De hecho es el símbolo asociado al planeta Venus, que también tiene que ver con la riqueza. Entonces, en las espadas, bueno, los oros y las copas normalmente son cartas femeninas, son cartas pasivas, son cartas lentas. Cuando salen, implica que los tiempos no son tan rápidos. A diferencia de las espadas y los bastos, que implican dinamismo y son más masculinas de esas cartas. Por otro lado, las espadas y los bastos son más públicas. Las situaciones no son tan cerradas, tienen que ver con cosas que se van a llegar a saber alrededor. O sea, son cosas que se pueden llegar a conocer por varias personas. Entonces, sabemos que los oros son para la riqueza, para lo que son nuestros recursos. Las espadas tienen que ver con nuestros conflictos, pero también con nuestros
porque los reyes le daban éxito, le daban títulos a aquellos que peleaban sus batallas. Entonces, las espadas tienen una connotación mucho más de éxito, después de muchos logros. O sea, ese as de espada es muy importante en el sentido de que es esforzado por tener ese éxito. Y estos bastos también, pero los bastos son madera. Y la madera crea fuego, así que es la carta más rápida, pero también la más poderosa. Y aquí se ve con mucha asertividad la pasión sexual. O sea, cuando salen figuras que están asociadas a los bastos. Estamos hablando de personajes muy pasionales y muy hiperactivos. Y con respecto a las copas, se dice que son las mejores del tarot. Cuando te salen copas, en realidad es como la culminación de todo lo demás. Como que si tienes también el dinero, como si también tienes el éxito. Así que las copas son cartas muy fuertes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a hablar rapidito entonces de cómo es esto. Para que se emocionen un poquito, comiencen a colocar ese tipo de cartas. Ok, ¿cómo leemos las cartas? Los arcanos menores de cada uno de estos palos. Para que ustedes se vean que no hay una complicación, que las figuras no sean tan ilustrativas en cuanto a la simbología. En principio, tenemos que ver que el elemento que representa la carta va aumentando a medida que aumentan los números. Él tiene más poder realmente el 10 de oros que el as. Tiene más poder, es más del elemento. También tiene que ver el elemento que envuelve las monedas. O sea, mientras haya más de esta naturaleza y sobre todo en una posición de proteger, mejor es la carta. Nos vamos a encontrar que a veces las cartas protegen una moneda, lo que significa que hay que soltar. O sea, hay algo que hay que soltar, pero también hay algo que cuidar. ¿Ok? Y por el otro lado, la numerología aquí se cumple perfectamente. ¿Ok? Aquí tenemos el 1, estamos iniciando algo, es algo nuevo. El 2, nos estamos asociando con alguien. ¿Ok? Hay la participación del otro. Y el 3, el nacimiento de algo nuevo que surgió de ese 2. Entonces así vamos interpretando las cartas. Por ejemplo, el hecho de que se encierre la flor, en este caso es el símbolo que envuelve la carta. Bueno, en este caso la flor representa el don, representa la virtud. Entonces la carta me está hablando de estabilidad, es el 4 de oros, pero en realidad me está hablando de que yo para mantener mi estabilidad no solamente necesito dar y recibir, también necesito cultivar internamente mi estabilidad espiritual. Y así vamos con todas las cartas hasta que llegamos a las cortes. ¿Ok? Normalmente estas figuras están basadas en la cultura medieval. ¿Ok? Si las pusiéramos ahora, que de hecho la Golden Dawn, que fue el que creó el Tarot Rider, ha hecho cartas basadas en la cultura medieval. Pero en aquella época, bueno, los pajes eran los mensajeros. Entonces son los mensajeros, son personas que vienen a hablar con nosotros. Y son personas cercanas porque caminan a pie. En cambio los caballos también son mensajeros, pero son personas que vienen de visita, van, vienen. Estas cartas hay que tomar en cuenta hacia dónde miran en la tirada, porque la carta que les acompaña es lo que les interesa. Y aunque en el tarot Rider las cartas de las cortes representan situaciones, en el tarot de Marsella representan más los personajes. Aquí sí representan personajes. ¿Ok? Y en el caso de los toros hay una tendencia que sean mujeres, porque aquí vemos, por ejemplo, el paje y vemos el caballo que son hombres. Pero si son de horas, pudiese ser una mujer, porque es una carta femenina. Luego tenemos las copas, es la misma metodología para la lectura. O sea, de hecho, este es el mejor as de todos. Si le sale esto al principio de la lectura a alguien, le va a ir muy bien. De hecho, es posible que se esté por casarse, es posible que logre un triunfo, porque es un trofeo, es posible que lo reconozcan. O sea, esa es la mejor carta de la vida. Y en este caso,
vamos a ver que algunas de las copas van a estar protegidas y otras no. Y cuando no están protegidas hay que ver dónde no están protegidas, si abajo o arriba. Si es abajo, tiene que ver con aspectos familiares. Si es arriba, tiene que ver con nuestras ideas, con el amor que nosotros tenemos a nuestro proyecto. Y si es en el corazón, son esas cosas íntimas, tal vez espirituales, que nos importan mucho, las que tenemos que tomar en cuenta. Estas cartas son también muy femeninas, pero son todas de unas características dañosas. Si ustedes echan las cartas al derecho, porque también hay una simbología al revés. No obstante, Marsella no aconseja echar las cartas al revés. Y si lo ven, es difícil echarlas al revés porque hay una simetría a veces que no te deja saber si están al revés o al derecho. Y lo que se basaba en estos señores que crearon estas cartas es que realmente la carta que tienes al lado te dice si es negativo o si es positivo, el arcano menor. Recuerden que el arcano menor es una ventana. El arcano mayor es el que te da la situación, el menor te da el cómo y la corte te da el quién. Así manejamos más o menos la simbología del verano. Luego tenemos los bastos. Los bastos nos pueden representar responsabilidades. A medida que crecemos, más responsabilidades. Pero también pueden ser barreras, porque es en madera, pueden ser cercos. Y hay algo interesante que no se nos dije en las anteriores. Las cartas pares significan estabilidad, las impares significan cambio. Entonces, si te sale una carta impar, es que viene un cambio. ¿Ok? Y si la carta impar, por ejemplo el 9, ese cambio es más poderoso porque lleva más tiempo en gestarse y es más radical. Hay que tenerle cuidado porque el libro que es par se comporta a veces como impar porque es un cierre de ciclo. Y también estamos hablando de un ciclo. Y bueno, llegamos a las espadas. Si se dan cuenta, las espadas tienen una simbología que si armamos el mazo completo, se forman como círculos. Esos símbolos representan protección. Realmente, estas cartas están en una simbología de unas cimarras que son las espadas árabes. Y ahí vemos la conexión con las cartas persas que yo les decía, ¿no? El tipo de espadas. Ahora, vamos a tener en la lectura de las espadas que la espada del triunfo es azul. Así que cada vez que aparece una espada azul, por ejemplo, en el 7 de espadas, en el 10 de espadas, hay la posibilidad de tener un triunfo, de ganar, pues, porque la espada es azul. Por otro lado, las espadas, las cimarras, parecen que protegen algo. Cuando la flor es más frondosa, significa que eso que protegemos es más importante para nosotros. Entonces es una forma de darle un significado ponderante a la interpretación. Pero en la mayoría de los casos, cuando las espadas van creciendo, hay unas flores que son cortadas. Entonces hay mucha separación. Ya nos estamos cortando de otros ramales. Eso significa en las cartas también que nos estamos aislando, porque hay un círculo, hay algo que nos encapsula. Y cuando aparecen estas espadas amarillas y las flores amarillas, fíjense que la espada está como clavada, enredada en las de arriba, lo que significa que hay parálisis. O sea que normalmente la persona se está metiendo en una situación donde no se va a poder defender y va a ser atacada. Ya saben leer Marsella. Ya saben leer Marsella. Vamos a ver aquí un ejemplo rapidito. Yo les dije, aquí es muy importante dos cosas. Si las cartas le crecen o crecen, la numerología de las cartas. Y quién domina la tirada. O sea, cuál es el arcano que está dominando la tirada. Y normalmente el arcano que domina es el último que yo he hecho. Los arcanos siempre deben ser más importantes que los arcanos menores. Así que si no sale de primero, no importa. Ese arcano yo le tengo que poner atención. Entonces, por ejemplo, en la primera tirada tenemos, pues, este 9 de bastos. Eso quiere decir, el 9 de bastos es la última carta. Es una situación de cierre. O sea, una situación donde ya se ha vivido un ciclo. ¿De qué puede tener que ver? Pues puede tener que ver con algo laboral, pero también con responsabilidades familiares, con cosas que yo tengo que hacer, ¿verdad? Para lograr
y vienen tres espadas. Vienen tres espadas. El tres de espadas es impar. Y me habla de cambio. ¿Ok? Me habla, perdón, el tres de bastos, no es el tres de bastos. Es el mismo par. Entonces está disminuyendo la situación. O sea que esta persona, si tiene problemas, si se trata de problemas, los va a disminuir. Va a hacer algo que lo va a disminuir, pero sigue la división. Porque tenemos un palo atravesado. Y finalmente, ¿cómo termina esto? Termina como encerrado en una parálisis, porque la espada está al revés, pero es la que está clavada entre las espadas, ¿verdad? Entonces, es muy probable que la decisión que esta persona esté tomando sea ponerse a favor del otro, pero va a quedar en una situación de conflicto o de peligro o de vulnerabilidad. Luego tenemos esta tirada que es, empieza con oros, y también tenemos el 9 de oros. Volvemos otra vez a un fin de ciclo, a una situación que tal vez hay que hacer un cierre, tal vez sea un trabajo de mucha época, o de mucho tiempo, o que le dio muchos recursos a esa persona, pero ya la carta te está diciendo, mira, quédate con algo y cambia. Y vemos una carta ahora emocional que disminuye, que es el 4. Y si es una carta de copas, está hablando de sociedad. Estamos hablando de doble, de dar y recibir. De repente, me tengo que ir, pero tengo que ver cómo es el tema con los socios. O sea, cómo hago con los socios. Y finalmente, fíjate, me voy a quedar con el 2 de oro. O sea, que me voy a quedar con una sociedad nueva. Porque después del 2 viene 3, que es la productividad. Y es hacer otra cosa nueva. Si no salen con el tema con los arcanos mayores, es lo mismo. O sea, tenemos que ver si vamos de mayor a menor. Y estas dos cartas se las puse porque, fíjense, tenemos la estrella y tenemos la emperatriz, y son cartas buenas. O sea, hablan de conquista, de lograr lo que yo quiero, pero termina con la muerte. O sea, que realmente para yo lograr lo que yo quiero, yo tengo que morir, algo tiene que transformarse. ¿Ok? Y hacer justicia. Acuérdense que esta carta tiene que ver con la justicia. A alguien le tengo que cortar la cabeza para salir hacia mi éxito. Bueno, hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. Quería aprovechar la oportunidad para hacer una rifa. Las personas que estén interesadas